Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Noel, quería presentarme un poco personalmente porque el día de la conferencia no voy a poder estar, así que nada, les cuento un poco de dónde sale todo esto, de lo que vamos a hablar hoy. Les cuento que yo trabajo en el grupo de materiales nanoestructurados que pertenece un poco a la Universidad Nacional del Sur y otro poco al INCISUR de CONICET. Esto es en la ciudad de Bahía Blanca. Y trabajo con materiales para la regeneración del tejido óseo, básicamente modificaciones de superficies de materiales basados en titanio y las aleaciones de titanio. Y esas modificaciones son todas tendientes a generar un material que tenga mayor bioactividad y mayor osteointegración. De lo que vamos a hablar hoy en la charla va a ser básicamente buena parte del trabajo de mi tesis doctoral. Esto fue hace un par de años ya, pero sigue vigente porque hoy sigo trabajando en realidad, continuando esas líneas. Y ¿qué más? Bueno, nada, quería agradecerles sobre todo a Olga y a Vivi por darme la oportunidad de poder comentarles lo que estoy haciendo. Y bueno, no los entretengo con más preámbulos, vamos directamente a la charla. Ahora que hicimos todas las presentaciones formales, vamos a empezar a hablar del tema que nos compete, que es nanoseria en la regeneración de tejido óseo. Quiero poner esto. Ahí está. Bueno, como vamos a hablar del efecto del óxido de serio en la regeneración del tejido óseo, lo primero que tenemos que hacer es conocer el tejido sobre el cual nos vamos a enfocar. Muchas veces todos pensamos en el tejido óseo como un órgano estático, cuya función es solamente de soporte. Pero en realidad es un tejido vivo que está sometido continuamente a modificaciones y que se adapta a las condiciones del entorno. O sea, se adapta a lo que nosotros hagamos. De hecho, es un tejido tan dinámico que si uno mira el hueso de una persona joven dentro de 4 años, se va a dar cuenta que es completamente diferente, o nuevo, en realidad no es diferente, pero nuevo, respecto del que esa persona tiene al día de hoy. Y eso se debe a que está continuamente remodelándose. Entonces no solo tiene funciones estructurales y mecánicas, sino que también tiene funciones metabólicas y actúa también como reservorio, por ejemplo, de ciertos minerales. Es una de las líneas de defensa contra la acidosis, es trampa para sustancias tóxicas y también forma parte en la hematopoiesis, que es la síntesis de todas las células de nuestro sistema circulatorio. Por lo tanto, es un tejido que es altamente importante en nuestro organismo. Hay huesos grandes, hay huesos chicos, y cada hueso tiene su función. Esos, por ejemplo, huesos grandes como el fémur son capaces de soportar hasta 30 veces el peso de una persona, por ejemplo. Y esa capacidad de soporte estructural tan grande se debe a la organización jerárquica que tiene ese hueso. Ese, como tantos otros, ¿no? Si uno mira desde la macroestructura a la nanoestructura, hay una organización que se va acomodando a los requerimientos de esa persona en ese momento. Nuestro trabajo se enfoca principalmente en la organización nanoestructural del hueso, porque es a partir de esa escala que se empiezan a formar las interacciones y son los pilares básicos sobre los cuales se va a formar el resto del hueso. Entonces por eso vamos a trabajar en esta zona, en la zona nano. ¿De qué está hecho? Bueno, mayormente es un mineral que es hidroxiapatita, que es un 50, un 70%. Después también hay una parte que es una matriz orgánica, que generalmente principalmente es colágeno. Después, bueno, tiene un poquito de agua y lípidos. Bueno, ya vimos entonces algunas generalidades del tejido. Bueno, ahora vamos a ver cómo responde nuestro organismo ante una intervención. Bueno, supongamos que vamos a implantar un tornillo en el maxilar.
Siempre que se vaya a implantar un biomaterial en el hueso, la secuencia de pasos fisiológicas es más o menos la misma. Primero se genera una herida que se inunda de sangre rápidamente, porque todos los tejidos están irrigados en mayor o menor medida, el hueso no es la excepción. Entonces, cuando se inserta en el implante, este queda primariamente estabilizado por fuerzas de fricción, de ahí que la cavidad es más chica que el calibre del tornillo. Ahora, toda esa irrigación sanguínea en el área implantada es la que va a proveer todos los elementos necesarios para iniciar la regeneración. Por un lado, las plaquetas se empiezan a agregar para ir cerrando la herida de los vasos rotos y detener el sangrado. Pero al mismo tiempo empiezan a liberar unos factores quimiotácticos que son sustancias que reclutan a otras células que van a participar en la regeneración. Y por último, también empiezan a formar un andamiaje de fibrina que se va a expandir por toda la lesión y que va a servir de andamiaje para que las demás células se puedan desplazar. Entonces, esas primeras horas son súper importantes porque ahí las células del sistema inmune van a ir limpiando todo el debris que dejó la intervención y van a eliminar también bacterias que se cruzan, ¿no? Entonces acá van a aparecer leucocitos, macrófagos, todos convocados por las plaquetas y a su vez por señales emitidas por ellos mismos para llamar a más leucocitos y más macrófagos. Esas señales generalmente son especies de oxígeno reactivas, que son tóxicas para las células, pero si se liberan en gran medida, también son tóxicas para el propio tejido. Entonces es un momento delicado en la regeneración, porque si la liberación de esas especies reactivas es insuficiente, aumenta la proliferación bacteriana. Si es poco, la herida se infecta. Y si es poco, si es excesiva, se puede generar daño tisular. Ahora, si todo va bien, el proceso continúa normalmente, aparecen células madres, se regeneran los vasos sanguíneos, se recupera la circulación sanguínea en esa zona, que eso va a permitir la oxigenación del tejido y que se forme hueso nuevo, ¿no? Los osteoclastos van a empezar a preparar el terreno del tejido para que se forme nuevo hueso sobre la superficie del hueso existente. Y los osteoblastos van a empezar a depositar colágeno e hidroxiapatita, que es esto que ven acá, que se sobre, de nuevo, el hueso que ya existe. Y todo esto pasa en cosa de 1 a 4 semanas, más o menos en un mes. Y si el proceso es exitoso, uno se queda tranquilo de que tiene un implante funcional que le va a durar muchos años. Entonces, sabiendo esto, podemos resumirlo diciendo, bueno, listo, uno inserta una pieza en el lecho óseo, ese hueso tiene la habilidad de autorregenerarse hasta llegar a la superficie del implante. Ahora, el tejido solo crece por aposición sobre superficies ya existentes del hueso y es muy difícil que ese tejido crezca desde la superficie del biomaterial hacia el hueso. Entonces, los que trabajamos en modificación de superficies para implantes óseos sobre todo, siempre estamos tratando de trabajar sobre la superficie del biomaterial de manera tal que éste sea capaz de suscitar la propia regeneración desde su superficie. Entonces, en lo que yo me enfoqué y lo que trabajé durante ya como 10 años es en el rol del estrés oxidativo en ese proceso de regeneración. Porque como les dije muy rápido durante el video, la producción de especies de oxígeno reactivas es fisiológica y es normal durante el proceso inflamatorio que sigue a la inserción del implante. Y está en un balance muy delicado porque esa producción de especies de oxígeno reactivas es necesaria porque la necesitamos para combatir infecciones, pero si es demasiado elevada, genera una condición que se llama estrés oxidativo que produce la destrucción del estroma normal, del tejido propio en el que está actuando. Entonces necesitamos encontrar alguna forma de poder balancear la producción y el consumo de esas especies de oxígeno reactivos para que el proceso ocurra normalmente, el proceso de regeneración, ¿no? Bueno, esto que les decía recién, si existe mucha sobreproducción de especies de oxígeno reactivas, empiezan a aparecer otras patologías que están asociadas a esa sobreproducción y en el tejido óseo obviamente va a promover la resorción, la osteoporosis, la inflamación. Y si están
en detrimento, es decir, si están en bajas y en muy poca cantidad, va a facilitar la proliferación de infecciones y eso tampoco es bueno porque se va a ver obligado a tener que revisar ese implante y someter al paciente probablemente a otra cirugía con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, ya queda claro en este punto que el estrés oxidativo es súper importante y es algo a tener en cuenta a la hora de pensar en un biomaterial que se va a implantar en el tejido óseo. Y acá es donde viene el protagonista con el que nosotros trabajamos, que es el óxido de cerio. Se llama nanoceria. Ceria se le dice al óxido de cerio, nanoceria porque son nanopartículas de óxido de cerio, es una forma corta de llamarlo. El cerio es un lantánido, es un elemento de esa serie que cuando forma óxidos tiene la capacidad de oscilar entre sus estados de óxido-reducción entre cerio 3 y cerio 4. Y una cosa muy buena que tiene ese cerio, cuando está en forma de óxido nanoparticulado, es que esa capacidad de alterar su estado de oxidación entre cerio 3 y cerio 4 responde a estímulos ambientales. Entonces uno lo puede pensar como un potencial detoxificador de radicales libres en caso de que haya excesos. Bueno, esto es más aburrido, pero es como sería el ciclo de autocatalítico que tiene el cerio para poder regenerarse. Y una propiedad interesante que tiene es que no solo es capaz de detoxificar especies de oxígeno reactivo, sino que también es capaz de autorregenerarse. Es decir, que si estuviera puesta en la superficie de un biomaterial, sería capaz de actuar de manera similar a cómo funcionaría un antioxidante biológico, lo cual es súper positivo, en principio, ¿no? Entonces, bueno, queremos usar cerio, óxido de cerio, para combatir el estrés oxidativo asociado a una fisiopatología ósea. Ahora, ¿sobre qué implante lo trabajamos? Bueno, la mayoría de los implantes que sabemos que son exitosos son basados en titanio. Titanio y sus aleaciones, ¿no? En general el titanio se usa porque su módulo elástico es muy parecido al del hueso, porque es bastante liviano, porque sabemos que no es tóxico, porque es biocompatible, porque resiste a la fatiga, tiene un montón de propiedades positivas. Pero tiene el problema de que es muy mal osteointegrable, es decir, no es capaz de generar la formación de tejido óseo desde su superficie, que es lo que habíamos hablado hace un ratito. Ahora, ¿qué propiedades tiene entonces? Que nosotros tendríamos que trabajar sobre la superficie de ese titanio para poder modificarlo de manera tal que sea capaz de generar hueso sobre sí mismo. Entonces, el organismo, nuestro organismo, cuando se inserta un implante de titanio, no ve el titanio metálico, sino que ve un óxido de titanio que se forma nativamente sobre la superficie del metal cada vez que ese metal está expuesto a un ambiente oxidante, la atmósfera, por ejemplo. Entonces, lo que en realidad nuestro cuerpo ve no es el titanio, sino el óxido de titanio, que es esa verdadera interfaz entre el implante y el tejido. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a plantear es trabajar sobre una cubierta basada en óxido de titanio de manera tal que podamos aumentar su biocompatibilidad y su osteointegración. Trabajos hechos basados en óxido de titanio para la regeneración ósea hay un montón. Se está trabajando en andamiajes porosos, en recubrimientos con nanotubos, en películas con nanopartículas, en elementos compuestos, o sea, mezclas entre polímeros tridimensionales y nanopartículas. Lo que nosotros queremos hacer es, entonces, diseñar un material que se pueda usar en la construcción de un implante de tejido óseo, obviamente, basado en óxido de titanio y modificado con cerio. ¿Para qué? Para poder controlar la producción de especies de oxígeno reactivas y a su vez favorecer la regeneración alrededor del implante y su osteointegración. Entonces, sintetizamos, caracterizamos esos materiales y evaluamos varias de esas propiedades que nos interesan para justificar nuestra hipótesis, ¿no? Entonces, evaluamos bioactividad, evaluamos la interacción con especies biológicamente activas, generalmente especies oxidantes, evaluamos la biocompatibilidad y después vimos cómo se comportan esos materiales frente al estrés oxidativo. Básicamente,
hicimos 3 tipos de materiales. Uno basado en óxido de titanio, que sería el material control, todos nanopartículas. Otro dopado con cerio y otro que incorpora nanopartículas de óxido de cerio junto con el óxido de titanio. En particular, del material que está basado en cerio, probamos también diferentes concentraciones para ver cuál sería la concentración de cerio óptima en esa matriz. ¿Cómo los hicimos? No hay que feo se ve. Bueno. Primero trabajamos con microemulsiones, a las cuales les agregamos isopropóxido de titanio para formar unos geles. Esos geles los sometimos a una serie de procesos de autoclave, limpieza y calcinado para terminar dando estos 3 materiales que son macroscópicamente se ven en forma de polvito, y si uno los mira en el microscopio los podemos ver como agregados tetragonales de nanopartículas. El material que tiene cerio elemental tiene una forma fibrilar que es curiosamente muy parecida a uno de los niveles de organización de fibras de colágeno en el hueso, y el material con nanopartículas de óxido de cerio también tiene esa forma tetragonal, nada más que los cristalitos son bastante más chiquitos. Bueno, una vez que sintetizamos esos materiales, hicimos una caracterización física, que eso es elemental. No los voy a aburrir contándoles sobre los detalles sórdidos de esa caracterización, pero básicamente usamos... Y todo eso lo hicimos acá en Bahía Blanca. Sí, todo acá. Evaluamos la reactividad superficial, medimos el tamaño, el área de partícula, evaluamos la cristalinidad con rayos X, la topografía con microscopía de fuerza atómica, con SEM, miramos la hidrofobicidad, la composición, bueno, todas características físicas de los materiales que después nos fueron sirviendo para poder explicar el comportamiento biológico, que es en realidad lo que más nos interesaba de ese material. Ahora, esa caracterización biológica sí la hicimos, una parte en Argentina y una parte en Canadá, que es lo que nos trae a esta charla en realidad, y es a donde por ahí más me voy a enfocar. Entonces, sobre la caracterización biológica, evaluamos la bioactividad, la degradación de especies de oxígeno reactivo, vimos una interacción con células y vimos cómo la forma que adquieren esas células cuando interactúan con estos materiales, vimos si son tóxicas para esas células, y por último evaluamos qué capacidad tenían estos materiales para poder proteger a las células frente a el estrés oxidativo generado por especies de oxígeno reactivas. Es decir, para el caso en el que estuviéramos simulando condiciones de sobreproducción de especies de oxígeno reactiva, es decir, condiciones de estrés oxidativo. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con Canadá en todo esto? Bueno, yo tuve la ocasión de conseguir una beca del programa ELAP para poder viajar a Montreal, y ahí estuve haciendo una estancia en el École Polytechnique, en el laboratorio de innovación y análisis de bioperformance. Ese laboratorio, bueno, en muchas cosas es homólogo con lo que hacemos nosotros, nada más que tienen la capacidad de poder evaluar dispositivos biomédicos ya en fases de desarrollo más avanzadas. Entonces, no solo analizan superficies, sino que también analizan la interacción de esa superficie con sistemas biológicos. Y eso era súper enriquecedor para mí, bueno, para el grupo lógico, ¿no? Y una cosa que tenía de buena poder trabajar con este grupo es que no solo trabajamos en el laboratorio, en la parte, digamos, de mesada, sino que también tuve la ocasión de poder interactuar con profesionales y laboratorios de otras instituciones, que son 2 hospitales, el Instituto de Cardiología de Montreal y el Hospital del Sagrado Corazón. Entonces, en esos 2 lugares, además de tener acceso a los laboratorios de biología celular, también teníamos acceso con profesionales que trabajaban en el campo de la traumatología. Entonces, eso estuvo bueno porque pudimos saber cuál era el verdadero problema, o en realidad confirmar un poco que el abordaje que estábamos teniendo del problema era algo real, no era ninguna quimera.
Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a la caracterización en sí. Primero les había contado que habíamos evaluado la bioactividad y la absorción de proteínas. Esto es, queremos saber si el material es capaz de generar la formación de hueso desde su propia superficie. Hace unos minutos yo les había dicho que en la mayoría de los implantes la regeneración del tejido ocurre sobre superficie existente del hueso y no sobre el biomaterial. Para evaluar si un biomaterial es capaz de generar formación de huesos desde su superficie, se usan estos ensayos de bioactividad, que básicamente lo que permiten evaluar es si ese material genera la deposición de minerales de fosfatos de calcio similares a la hidroxiapatita que compone el hueso. Si eso es así, ese material se considera bioactivo y entonces potencialmente osteointegrable. Esa sería la premisa. Por eso por el lado de los minerales. Por otro lado, las proteínas también ejercen un rol muy importante en la regeneración del tejido, porque son las primeras que entran en contacto con la superficie del material. Entonces, hay algunas proteínas que van a favorecer la osteointegración, que ya se sabe, ¿no? Sea la proteína ósea, la proteína de matriz dentaria, y otras proteínas que no promueven la mineralización. Entonces, si alguna se inserta, se deposita, tiene más afinidad por el biomaterial, más que otra, bueno, entonces eso va a condicionar si ese material se va a regenerar o no, se va a osteointegrar o no. Por otro lado, la albúmina, que es una proteína plasmática que es la que más tenemos en el organismo, tiene un rol incierto en la mineralización. Entonces dijimos, bueno, vamos a evaluar a ver qué rol cumple esta albúmina en la mineralización. Entonces, primero evaluamos cómo se absorbe. Bueno, hicimos las isotermas de absorción, esto se hizo con espectroscopía UV, con cierta cantidad de material y una solución estándar de albúmina en PBS, en un buffer también fisiológico. Y lo que pudimos ver es que todos los materiales, pero sobre todo el titanio elemental, el óxido de titanio, tienen mucha afinidad por esa proteína plasmática. Hicimos modelos de cómo se absorbe y lo que pudimos observar es que hay una relación muy directa entre la cantidad de albúmina que se absorbe y la rugosidad del material. Materiales más rugosos absorben más proteína. Y también su hidrofobicidad. Los materiales más hidrofóbicos absorben más proteínas que los más hidrofílicos. Entonces, en este caso, el material de óxido de titanio puro era el que más albúmina absorbía, el que tenía las nanopartículas es el que menos absorbía y el que tenía el serio elemental incorporado en la matriz tenía una absorción intermedia. ¿Qué más? Bueno, una vez que ya sabíamos cómo se absorbía la albúmina, dijimos, bueno, vamos a evaluar la bioactividad. Esta bioactividad es, bueno, cómo nuestros materiales, nuestras nanopartículas, promueven la deposición de cristales de hidroxiapatita o de fosfatos de calcio, tipo hidroxiapatita. Esto se hace sumergiendo los materiales en una solución que se llama suero fisiológico simulado, se mantiene a temperatura fisiológica durante una o varias semanas y se estudia la capa esa de fosfatos de calcio que se forma mediante microscopía electrónica. Si el material es bioactivo, se van a formar unos cristalitos de calcio parecidos a estos, que tienen una relación calcio-fosfato de 1,67. Entonces, acá tenemos cómo se ven nuestros biomateriales agregados en condiciones nativas, digamos, antes de ser sumergidos en la solución. Y después de sumergirlos en la solución durante cierta cantidad de tiempo, vimos cómo todos eran capaces de formar estos cristales de hidroxiapatita, de fosfatos de calcio con forma de roseca. Y si evaluamos la relación calcio-fosfato, vemos que todos tienen una relación bastante parecida a la de la hidroxiapatita fisiológica. O sea que en principio los tres materiales serían capaces de formar hueso nativo desde la superficie del material. Eso es, bueno, eso fue un resultado muy alentador. Ahora, esa bioactividad es un poco mentirosa porque en realidad se hace sobre
una solución que solo contiene minerales. Y en realidad el material, cuando se lo implanta, siempre está sometido o está en contacto con una suspensión de proteínas y de minerales. Entonces volvimos a hacer este ensayo, pero en condiciones más reales. Esto es, en una solución que tenía también suspendida albúmina, que es la proteína plasmática más abundante, y en los materiales con una cantidad de albúmina ya preabsorbida. Entonces lo que vimos es que si había albúmina dando vueltas en el medio, gran parte de los materiales, o sea, el material de óxido de titanio solo y el que tenía serio elemental, no era para nada capaz de formar depósitos de calcio y de fosfato. Pero sí el que tenía el óxido de serio en forma de nanopartícula. Ahora, si nosotros preabsorbíamos la albúmina, entonces esa superficie sí era capaz de formar cristales de fosfatos de calcio, pero con una relación calcio-fosfato un poquito diferente, fíjense, de 2,11 y 2,16 respecto de la 1,67 fisiológica. Eso. Esos cristales de hidroxiapatita de fosfatos de calcio eran distintos de los que uno esperaría encontrar en un hueso normal. Entonces, de conclusión, en esta parte sacamos que la albúmina bovina aumentaba la energía libre de nucleación, entonces disminuye los niveles efectivos de oxidrilos, que son los que en realidad empiezan a captar al calcio y al fósforo para formar estos cristales. Bueno, seguimos. Vamos a charlar ahora sobre la biocompatibilidad. De acá en adelante, esta es la parte más divertida de la investigación. Fue lo más interesante para mí. Es un trabajo que llevó varios años y voy a tratar de resumirlo en 3 minutos. Así que, obviamente que muchos detalles los voy a ir omitiendo. Entonces, ¿qué hicimos? Queremos implantar un material, entonces ya vimos que potencialmente bioactivos eran, entonces vamos a ver si son tóxicos o no para las células biológicas, ¿no? Obvio. Entonces para eso hacemos ensayos in vitro. ¿Qué modelos usamos? Usamos un modelo de fibroblastos, que son una de las principales células encargadas de la regeneración de la matriz extracelular, y un cultivo de osteoblastos, que obviamente son las células responsables de la regeneración del hueso. Entonces, evaluamos con fibroblastos, primero 24, 48 y 72 horas de contacto con los materiales en distintas concentraciones y controles positivos y negativos. Y lo que vimos es que, en principio, ninguno de los materiales presentaría toxicidad a nivel metabólico, es decir, ninguno alteraría negativamente el metabolismo de esas células. Sí vimos como una incipiente cantidad de aumento de la actividad metabólica del material que tenía las nanopartículas de óxido de serio. Entonces hicimos un poquito más de zoom en ese material para ver si ese aumento en la actividad metabólica tenía que ver con un aumento de la proliferación o no. Entonces, cuando evaluamos también en simultáneo la morfología, vimos que al inicio del ensayo, todas las células se ven redondeadas, lógico, y al cabo de 24 horas empiezan a obtener la forma de uso con muchas protrusiones típicas de los fibroblastos. Pero el material que tenía nanopartículas de óxido de serio se mostraba como más agregado, más irregular, no tenía tantas protrusiones pseudopódicas. Entonces evaluamos un poquito más qué pasaba con ese material y lo que vimos es que asociado a la mayor hidrofilicidad del material respecto de los otros dos, vimos que su presencia podía limitar la adhesión y el crecimiento de estas células. Entonces el aumento de la actividad metabólica no estaba asociado a una mayor proliferación, sino a potenciales efectos citotóxicos. Entonces, al haber una inadecuada adhesión al sustrato y al tener un potencial efecto negativo sobre su proliferación, su adhesión o su viabilidad, decidimos descartar
ese material. Entonces todos los demás ensayos los continuamos con el óxido de titanio solo y el óxido de titanio dopado solo con serio. Bueno, entonces dijimos, el que nos interesa es el que tendría efecto protector frente al estrés oxidativo. Entonces vamos a ver, evaluamos cómo funcionan o cómo se desempeñan las distintas concentraciones de cerio en el material. Entonces lo que vimos es que la presencia del cerio genera una superficie que es bastante reductora y sabemos que ese ambiente reductor favorece la proliferación de los fibroblastos. Y en todos los casos vimos que la presencia del cerio favorece la proliferación. Por eso vemos que, por ejemplo, la viabilidad a las 24 horas en todos los casos aumenta respecto del control o respecto del material que no contiene cerio. Y además que la morfología se muestra conservada. Entonces, dos cosas buenas. Morfología ok, viabilidad ok. Entonces, cualquiera de esas concentraciones, en principio, sería positiva para poder trabajar con estos materiales. Lo mismo hicimos con el otro modelo, con el modelo de osteoblastos. Y también vimos que la morfología, este es el material, los osteoblastos sin ningún material, directamente cultivado sobre la placa, y esto es con concentraciones crecientes de cerio, y esto es el material a su vez con hidroxiapatita. Lo que vimos que tanto en 24 como 72 horas todos los materiales se adecuaban muy bien al cultivo, no había problemas en la viabilidad y tampoco había problemas en la morfología. O sea que en principio los materiales que contenían cerio no estarían afectando negativamente ni a los fibroblastos responsables de la síntesis de la matriz, ni a los osteoblastos responsables de la síntesis del mineral. Y lo último que evaluamos fue, bueno, listo, el cerio no le hace daño a las células, ahora les hace bien. Entonces evaluamos si realmente eran capaces de proteger a las células normales del estroma óseo respecto del estrés oxidativo. Y para eso usamos como modelo al peróxido de hidrógeno, que es, si bien no es un radical libre, es una especie presente con mucha actividad oxidorreductora y que se usa mucho, no se usa, sino que aparece mucho como mediador para eliminar bacterias, como factor quimiotáctico para atracción celular, para generar angiogénesis, para mediar efectos de otras células. Entonces, de nuevo, como habíamos dicho hace un ratito, la presencia de este tipo de sustancias, como el peróxido de hidrógeno, es normal, es fisiológica, pero si se libera por demás o su generación es desmedida, entonces se puede evolucionar a situaciones de inflamación patológica y eso puede generar daño en el tejido. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, evaluamos cómo se comporta los materiales que contienen cerio, ahora el cerio elemental, en presencia de peróxido de hidrógeno en un cultivo celular modelo. Entonces para eso usamos un cultivo celular, de nuevo, de fibroblastos, que es un cultivo que es bastante reproducible. Entonces lo primero que hicimos, el esquema experimental es bastante sencillo. En primer lugar, lo que hicimos fue, bueno, incubamos las células, las dejamos 24 horas para que se adhieran, otras 24 horas para que proliferen, y a la última hora le agregamos concentraciones crecientes de peróxido de hidrógeno para ver cuáles eran las dosis tóxicas para este modelo que estábamos usando. Entonces hicimos una curvita de dosis-respuesta para ver cuáles eran las concentraciones tóxicas máximas y mínimas. Y trabajamos en esta zona, en la zona de concentración de peróxido que mataba al 20% de las células y la que mataba al 80% de las células. Y evaluamos la incorporación del material de dos maneras. Por un lado dijimos, bueno, primero agregamos el material, sembramos las células, le dejamos que se adhieran tranquilas, después le agregamos el material y a la hora le agregamos el agente oxidante que las va a matar. Y vemos cómo evoluciona. Bueno, lo que vimos es que en con una hora sola de preincubación, ni el material A ni el material B generaban una respuesta citoprotectora visible, ¿no? Como que a las células le da lo mismo que estén o que no estén, básicamente.
Entonces, con 1 hora de preincubación no había ningún efecto citoprotector visible. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si el material está en contacto con las células antes de que se genere este estrés oxidativo? Porque la realidad es que ese material va a estar en contacto con las células desde el principio. Entonces, ¿qué hicimos? Sembramos las células, dejamos que se adhieran a la superficie del well, le agregamos el material, lo dejamos 24 horas en contacto con las células y recién ahí le agregamos el peróxido de hidrógeno y miramos la viabilidad. Y ahí sí empezamos a ver resultados interesantes. Por un lado, el material que no contiene cerio, el óxido de titanio puro, le pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior. No tiene ningún efecto protector frente al estrés oxidativo que le genera ese peróxido de hidrógeno. O sea, la viabilidad es exactamente la misma que la del control. Pero cuando trabajamos con el material que tiene cerio, sí vemos un aumento importante en la viabilidad, tanto trabajando con dosis que generan el 20% de mortalidad como con dosis que generan el 80%. Entonces, lo que vimos o lo que pudimos concluir después de mucho trabajo, esto es un resumencito, ¿no? Es que el óxido, el material que contiene cerio y óxido de titanio, podía estar generando un efecto citoprotector por dos mecanismos. Por un lado, por degradación directa del peróxido de hidrógeno y por otro lado, por inducción de enzimas antioxidantes endógenos, lo cual es muy positivo porque estaría de alguna manera reforzando la propia habilidad del sistema fisiológico de poder protegerse a sí mismo. Bueno, después también quisimos ver, indagar un poco más sobre cómo era el mecanismo de citoprotección. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si esto tiene que ver con el pH o con la presencia de algún elemento extra, como por ejemplo grupos fosfatos, que nosotros sabíamos que podían actuar como trampas de cierto estado de oxidación del cerio. Bueno, cuestiones que vimos que, de nuevo, esto es un resumen. El efecto de degradación de peróxido de hidrógeno intrínseco del material se satura rápidamente, a las 2 horas ya tenemos una saturación de la capacidad de depuración y que esa capacidad de degradación no está directamente solo relacionada con el pH, sino que está también relacionada con la presencia de aniones fosfato en el medio de degradación. Si no hay fosfatos, la degradación es prácticamente nula. Si hay fosfatos, hay mayor degradación y con 24 horas de preincubación la degradación es mucho mayor. Bueno, cuestión que, de nuevo, resumen. El peróxido de hidrógeno se puede degradar por dos mecanismos, uno es por oxidación y otro es por reducción, en presencia de grupos fosfatos que atrapen que actúen como trampa del estado 3 del cerio. Entonces el peróxido no se puede degradar por reducción, por oxidación, de manera que lo que pudimos concluir en este punto de la investigación es que el efecto citoprotector intrínseco que tiene el cerio sería del tipo catalasa mimético. La catalasa es una enzima propia de nuestro organismo que degrada peróxido de hidrógeno. Bueno, estas son más o menos esas conclusiones. Después dijimos, bueno, listo, tenemos identificado cuál es el mecanismo de acción del óxido del cerio en el material. Ahora, queríamos ver si la supervivencia celular que veíamos solo se podía explicar por la presencia depuradora intrínseca del material o además había algún otro mecanismo. Entonces vimos que si nosotros preincubábamos 1 hora, acá tenemos curvas de viabilidad teórica de osteoblastos en presencia de distintas concentraciones del material. Y acá vemos el contraste de estas curvas teóricas con lo que nosotros observamos en los experimentos. Y vimos que con 1 hora de preincubación, lo que veíamos en el experimento era bastante parecido a lo que veíamos se superponía bastante bien con las curvas teóricas, lo cual nos permitía concluir que si nosotros no preincubábamos el material más de 24 horas, entonces la viabilidad celular era bastante parecida a la que esperaríamos encontrar si
la citoprotección solo se debiera a la degradación intrínseca del material. Más rebuscado. Pero si nosotros preincubamos el material 24 horas con las células, entonces la viabilidad era mucho mayor de la que nosotros esperaríamos si la citoprotección se debiera solo a la degradación del material. Entonces, eso nos permitió inferir que en condiciones in vitro la degradación del peróxido no solo estaría ocurriendo por efecto único del material o por solo su mera presencia, sino que también podría estar ocurriendo que el material active mecanismos intracelulares tendientes a minimizar el efecto oxidante del peróxido, esto es, activar la liberación o la síntesis de enzimas reductoras. Así que bueno, conclusiones generales de todo esto es que sí, el material que contiene cerio tiene un efecto citoprotector frente al estrés oxidativo que induce el peróxido de hidrógeno, no así el material que no tiene cerio. Y que ese mecanismo de degradación depende de la presencia de aniones fosfatos y que podría ocurrir mediante un mecanismo de tipo catalasa mimético. Y además, ese material es capaz de inducir la capacidad de producción de enzimas catalíticas propias de la célula. Entonces, todo bien con este material. Logramos al final poder aislar entonces un material basado en óxido de titanio, dopado con cerio, que tiene una morfología similar a la matriz extracelular, que es bioactivo, que tiene una buena afinidad por proteínas plasmáticas, que es biocompatible, que es capaz de degradar especies radicalarias y que encima ofrece citoprotección frente al estrés oxidativo. Así que esto es todo positivo con este material y lo que estamos haciendo ahora es tratar de incorporarlo eficientemente a una matriz, a un soporte de óxido de titanio puro y una aleación de titanio. Sí, ese sería el trabajo que estamos haciendo ahora. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con esta charla, no haberlos abrumado. Cualquier duda que tengan, obviamente que estoy súper disponible para contestar o charlar o lo que quieran. Les dejo mi mail acá abajo. Y bueno, sobre todo, gracias a SAEC por darme la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo.